Buenas, vamos a explicar a continuación eh, qué es un equipo de resonancia magnética y pues cuál es su principal función. Entonces primero vamos a decir que es una imagen por resonancia magnética, también conocida como tomografía por resonancia magnética (CRM) o imagen por resonancia magnética nuclear (NMRI) por sus siglas en inglés. Es una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética para obtener información sobre la estructura y composición del cuerpo de analizar. Esta información es procesada por ordenadores y transformada en imágenes del interior de lo que se ha analizado, utilizando principalmente en medicina para observar alteraciones en los tejidos y detectar cáncer y otras patologías. También es utilizada industrialmente para analizar la estructura de materiales, tanto orgánicos como inorgánicos. El IRM no debe ser confundido con el espectroscopia de resonancia magnética, una técnica usada en química que utiliza el mismo principio de la resonancia magnética para obtener información sobre la composición de los materiales. A diferencia del TC, no usa radiación ionizante, sino campos magnéticos para alinear la magnetización nuclear de usualmente átomos de hidrógeno del agua en el cuerpo. Los campos de radiofrecuencia RF se usan para sistemáticamente alterar el alineamiento de esa magnetización, causando que los núcleos de hidrógeno produzcan un campo magnético rotacional detectable por el escáner. Esa señal puede ser manipulada con adicionales campos magnéticos y así construir con más información imágenes del cuerpo. Funcionamiento. Los equipos IRM son máquinas con muchos componentes que se integran con gran precisión para obtener información sobre la distribución de los átomos en el cuerpo humano utilizando el fenómeno de RM. Elemento principal del equipo es un imán capaz de generar un campo magnético constante de gran intensidad. Actualmente se utilizan imanes con intensidad de campo entre 0.5 y 1.5 teslas. El campo magnético constante se encarga de alinear momentos, los momentos magnéticos de los núcleos ató- atómicos básicamente en dos direcciones paralelas. Los vectores apuntan en el mismo sentido y antiparalelos apuntan en sentidos opuestos. La intensidad del campo y el momento magnético del núcleo determinan la frecuencia de la resonancia de los núcleos, así como la proporción de núcleos que se encuentran en cada uno de los dos estados. Esta proporción está gobernada por las leyes de las estadísticas de Maxwell-Boltzmann, que para un átomo de hidrógeno y un campo magnético de 1.5 teslas a temperatura ambiente, dice que apenas un núcleo por cada millón se orientarán paralelamente, mientras que el resto se repartirán equivalentemente entre ambos estados, ya que la energía térmica de cada núcleo es mucho mayor que la diferencia de energía entre ambos estados. La enorme cantidad de núcleos presente en un pequeño volumen hace que esta pequeña diferencia estadística sea suficiente como para ser detectada. El siguiente paso consiste en emitir la radiación electromagnética a una determinada frecuencia de resonancia. Debido al estado de los núcleos, algunos de los que se encuentran en estado paralelo o de baja energía cambiarán el estado antiparalelo o de alta energía, y al cabo de un corto periodo de tiempo reemitirán la energía adecuando como el rango de frecuencia es el de las radiofrecuencias para los imanes citados en instrumento. Suele constituir en una bobina
que hace las veces de antena receptora y transmisora, un amplificador y un sintonizador de RF. Debido a que el imán principal genera un campo constante, todos los núcleos que poseen el mismo momento magnético, por ejemplo, todos los núcleos de hidrógeno, tendrán la misma frecuencia de resonancia. Esto significa que una señal que ocasiona un RM en estas condiciones podrá ser detectada pero con el mismo valor desde todas las partes del cuerpo, de manera que no existe información especial o información de dónde se produce la resonancia. Para resolver este problema se añaden bobinas llamadas bobinas de gradiente. Cada una de las bobinas genera un campo magnético de una cierta intensidad con una frecuencia controlada. Estos campos magnéticos alteran el campo magnético ya presente y por tanto la frecuencia de resonancia de los núcleos utilizados. Tres bobinas ortogonales. Es posible asignar a cada bobina una regiones del espacio una frecuencia de resonancia diferente, de manera que cuando se produzca una resonancia a una frecuencia determinada, será posible determinar la región del espacio de la que proviene. En vez de aplicar tres gradientes diferentes que establezcan una relación única entre frecuencias de resonancia y punto de espacio, es posible utilizar diferentes frecuencias para las bobinas de gradiente, de manera que la información que codifican en espacio de fases, esta información puede ser transformada en posiciones especiales, utilizando la transformada de Fourier discreta. No hay nada más que decir sobre el equipo de terapia, de, de